Muy bien, en el video de hoy vamos a comentar un poco de la actualidad de la Juventus porque hay buenas noticias para nosotros, todos los aficionados de la Juventus, y sobre todo con la renovación de un jugador muy importante para la Juve. Y lo otro es que vamos a comentar un poco el calendario y cómo está de complicada la lucha por esa cuarta posición, por esas posiciones Champions. Lo que parece ser que este final de temporada va a ser un final de temporada a photo finish, un final de temporada en el cual la Juventus va a tener que apuntar con todo y esforzarse todo lo posible porque está en una situación bastante complicada, pero tiene la confianza de nosotros como aficionados y sobre todo con Spalletti, que ya ha dicho que anunció en su última conferencia de prensa que será un gran final de temporada, dijo con palabras textuales. Bien, les recuerdo que el video está dividido por capítulos, por lo que pueden acceder fácilmente a la parte que más les interesa. Y otra cosa, si no se han suscrito al canal, caballeros, suscríbanse y activen las notificaciones para que puedan mantenerse actualizados con todo el material que publicamos. Bien, vamos a comenzar con el video, la parte inicial, y es hablar de ese jugador importantísimo o mejor dicho, que se ha convertido en un jugador importantísimo luego de pasar varios años prácticamente en la segunda línea, siendo un jugador secundario y muchas veces, digamos, infravalorado de algunos entrenadores. Y no estoy hablando de otros, sino de Weston McKennie. McKennie, que es un pilar fundamental de este proyecto de Spalletti, no solo por la versatilidad que tiene el jugador, que puede jugar lo mismo como carrilero, como lateral, como centrocampista, como mediapunta, incluso como delantero, sino también por la actitud que ha mostrado en esta, digamos, su nueva juventud en la Juve, donde ha gozado de toda la confianza de Spalletti, porque Spalletti ha visto en McKennie ese jugador que donde quiera que lo pones se esfuerza, donde quiera que lo pones está concentrado, donde quiera que lo pones aporta cosas positivas al rendimiento del equipo. Y el jugador ha renovado contrato con la Juventus hasta el 2030. Digamos que así la Juventus, al menos la directiva, le da un gusto a Spalletti y sobre todo garantiza poder contar con las prestaciones de McKennie por lo menos por las próximas 4 temporadas. Bien, aquí está la noticia de la renovación de McKennie. Ahora vamos a pasar a la segunda parte del video, que será un poco la más extensa, que es donde vamos a comentar la situación de la Juventus y la posible clasificación a Champions, que les recuerdo que viene siendo el objetivo primario y el objetivo de mínimos que tiene la Juventus esta temporada. Recordemos que la llegada de Spalletti al club, a la dirección técnica del equipo, vino con la firma de un contrato donde la clasificación para la Champions League comportaba la renovación automática de su contrato. Espero que no sea determinante la clasificación a Champions League, porque no creo que Spalletti, aunque si él mismo aceptó esas condiciones y se planteó digamos, ese reto, y aunque creo y seguramente él también ya ha expresado que el equipo tiene las condiciones y la calidad más que necesarias para clasificarse a la próxima Champions League, y yo también creo que puede ser así, sobre todo ahora, luego de esta eliminación en Champions League, que ya comenté en un video anterior, que me esperaba que la eliminación a manos del Galatasaray no solo quitara un poco de presión a los jugadores, sino que les permitiera concentrarse al 200% en el campeonato doméstico, en la Serie A, donde les quedan, ¿cuántos quedan? Donde les quedan 11 partidos, que serán 11 finales. Vamos a analizar un poco el calendario en los minutos que siguen. Vamos a ver cómo está la lucha por la Champions.
y sobre todo analizando el calendario para ver la Juventus dónde podría tener alguna que otra complicación y sobre todo las facilidades con respecto a los otros rivales que están también en la lucha por esa cuarta posición. Bien, vamos a iniciar recordando que la tabla de posiciones nos muestra el Inter que está lanzado por el título, ya está fuera del alcance, al menos solo el Milan que podría estar cerca de alcanzar al Inter, pero todo parece indicar que el Inter con sus 67 puntos en 27 partidos jugados, con 10 puntos de ventaja sobre su más cercano perseguidor, que es el Milan. Tiene todas las depende de sí mismo y únicamente una debacle pudiera impedirles alzar el título de la Serie A. Por lo demás está el Milan, pero que el Milan entra ya en una zona en la que está bastante tranquilo, al menos de momento, porque esos 57 puntos en 27 partidos jugados lo colocan a 4 puntos por encima del Nápoles, que es tercero, 6 puntos por encima de la Roma, que es cuarta, y ya va a 9 puntos sobre el Como, que en este momento está en el quinto lugar. Por lo que el Milan en cuanto a la clasificación a Champions League está bastante tranquilo de momento. La competencia más fuerte se encuentra en los 5 equipos siguientes. Estamos hablando del lugar número 3 que ocupa el Nápoles hasta el lugar número 7 que ocupa el Atalanta. Y vamos a analizar un poco esta situación porque del Nápoles, que tiene 53 puntos, al Atalanta, que está con 45 puntos, hay solo 8 puntos de diferencia. Y sí, algunos de ustedes podría decir, sí, pero bien, 8 puntos son bastantes porque vienen siendo más o menos la misma cantidad que hay desde el Como hasta el Milan. Sí, pero estamos hablando aquí que en estos 8 puntos tenemos a 5 equipos y para tratar de luchar por 2 posiciones. O sea, 5 equipos que van a tratar de luchar por esas 2 últimas plazas de Champions League, descuento al Milan porque creo que no teniendo otras competiciones puede concentrarse justo como los demás equipos al 100% o al 200% en el campeonato doméstico, en la Serie A, y eso le permitiría como mínimo mantenerse sin problemas entre los 4 primeros. Sin embargo, el Nápoles con 53 puntos, la Roma con 51, el Como con 48, la Juventus que ha caído con 47 y el Atalanta con 45, tendrán unos últimos 11 partidos, una recta final de temporada bastante exigente, digamos, en cuanto a presión y en cuanto a resultados. Como había dicho, el Milan, que con la última victoria contra el Cremonese se ha colocado a más 9 puntos, o sea, con 9 puntos de ventaja sobre el quinto lugar, que sería que es el Como. Y esto, digamos que es un margen bastante amplio y un margen que le permite, sobre todo con vistas al calendario, que vamos a hablar del calendario del Milan a continuación, sobre todo porque les queda jugar contra 4 grandes equipos, sobre todo el Inter, el Nápoles, la Juve y el Atalanta. Por lo que sigue, estamos hablando de el Milan-Inter, el Lazio-Milan, Milan-Torino, Napoli-Milan, Milan-Udinese, Verona-Milan, Milan-Juventus, Sassuolo-Milan, Milan-Atalanta, Genoa-Milan y Milan-Cagliari. Estamos hablando de que sí, le quedan partidos complicados, pero partidos que, por ejemplo, contra el Inter juegan en casa,
contra, contra el Napoli juegan fuera, contra la Juventus juegan en casa, contra el Atalanta juegan en casa y esto quizás les pueda ayudar a sacar resultados positivos. Creo que el Milan está fuera de discusión desde mi punto de vista, a menos que suceda una debacle en el equipo de Massimiliano Allegri. Está fuera de discusión que terminará entre los cuatro primeros como mínimo. Yo diría que apuntan más a a un segundo lugar, que es el lugar que tienen en estos momentos. Ahora vamos a pasar al equipo siguiente. Vamos a hablar del Nápoles, porque el Nápoles también tiene competencia directa, sobre todo porque digamos que es un calendario bastante asequible para el Nápoles, que también ha visto cómo de estar luchando por el título, por el Scudetto, se ha visto caer hasta el tercer puesto, e incluso estar peligrando su presencia en la Champions League debido sí a la plaga de lesiones y a muchas situaciones, al bajo rendimiento de algunos jugadores y a muchas situaciones que han sufrido un poco todos los equipos esta temporada. Es importante recordar que en toda la primera mitad del campeonato, o sea, hasta este momento, el Nápoles ha tenido que lidiar no solo con la ausencia de Romelu Lukaku, que es su delantero centro estrella, sino también con la ausencia de un Kevin De Bruyne que era, mejor dicho, era llamado, o o su objetivo, el objetivo del Nápoles con la llegada de Kevin De Bruyne era convertirlo en eje principal de la creación de juego. Y después de la lesión De Bruyne, el Nápoles ha tenido que inventar, ha tenido que, sobre todo Conte, utilizando estrategias para adaptar jugadores, y esto no ha sido, digamos, no ha dado un buen rendimiento. Por lo demás, son buenas noticias porque ya Romelu Lukaku ha regresado de su lesión y aunque todavía no ha recuperado su mejor forma física, se espera que para estos 11 partidos pudiera ser determinante en cuanto al aporte goleador que puede tener y a la presencia física que tiene en el área rival. Por lo demás, Kevin De Bruyne regresa esta semana a los entrenamientos con el grupo y esto seguramente pudiera ser un aliciente para el repunte del Nápoles, que comenzará esta fila de 11 partidos, de 11 finales, jugando dos partidos seguidos en casa contra el Torino y Lecce, luego va a visitar al Cagliari, una visita bastante complicada, ya sabemos cuánto es difícil jugar contra el Cagliari de visitante, o si no que le pregunten a la Juventus. Luego regresa a casa al Maradona para jugar contra el Milan. Luego va a jugar contra el Parma, luego le quedan otros dos partidos consecutivos de local contra el Lazio y contra la Cremonese, que Cremonese está en puestos de descenso y digamos que pudiera ser un partido asequible, aunque sí, a veces esos equipos que están en situación complicada con el descenso son los más peligrosos, sobre todo en las últimas jornadas de campeonato, porque se juegan la permanencia y ponen mucha intensidad y muchas ganas para tratar de salvarse. En fin, el Nápoles termina sus cuatro partidos visitando al Como, un partido complicado, luego en casa contra el Bologna, luego el Pisa, otro equipo que está en zona de descenso y que pudiera ser peligroso, y termina contra el Udinese en casa. ¿Qué puede suceder? Bien, son partidos bastante asequibles sobre la carta, pero el Nápoles ha demostrado esta temporada que la irregularidad ha sido la clave en cuanto a los problemas que ha tenido el equipo a lo largo de estos primeros 27 partidos. Ahora toca hablar de la Roma, de Gasperini, que su hombre gol lo ha encontrado. A diferencia
de equipos que están en la lucha por las posiciones de Champions, la Roma está bastante estable, sobre todo porque Giampiero Gasperini, gracias al mercado de enero, digamos, ha encontrado ese jugador, ese delantero centro que necesitaba. Y estoy hablando de Daniel Malen. Y este jugador que recién llegado a la Serie A ha marcado 6 goles en sus primeros 7 partidos en el campeonato italiano. Y sí, podemos decir que en el último partido contra la Juventus se podía ganar, pero lo importante para la Roma, y estoy hablando desde el punto de vista de la Roma, es no haber perdido el partido porque así se mantienen con 3 puntos de ventaja sobre el quinto puesto que es el Como, que también viene lanzado. Ya vamos a ver lo que tiene por delante. Pero bien, en este momento es importante que la Roma se concentre en estos partidos del calendario donde tiene en medio también la Europa League, y esto pudiera ser desgastante para un equipo, sobre todo que está con lucha abierta en dos frentes. Vamos a analizar el calendario porque la Roma continúa en las próximas semanas con los octavos de final de la Europa League que irán a afectar indirectamente a una, dos y 3 jornadas de la Serie A. Y estoy hablando de la visita al Genoa, estoy hablando de la visita al Como y estoy hablando del partido en casa contra el Lecce, que entre estos partidos se jugará los octavos de final de la Europa League, ida y vuelta. Luego de estos partidos, de esta cantidad de partidos cada 3 días, regresa la Roma a visitar el Inter, difícil. Luego le toca jugar 2 partidos de local contra Pisa y Atalanta. Luego le toca visitar al Bologna, que es otro rival dificilísimo cuando juega de local, para seguir en casa contra la Fiorentina, que la Fiorentina es un equipo, ya vimos que en esta jornada que perdió 3-0 contra el Udinese, mientras que sus últimos 3 partidos van a ser 2 de visitantes y 1 de local. De visitante jugará contra el Parma y contra el Verona en la última jornada, mientras de local jugará contra Lazio, el derby de la capital, como se suele decir, llamar aquí en Italia. La Roma, desde mi punto de vista, lo tiene bastante complicado, sobre todo porque el desgaste de los jugadores en la Europa League pudiera afectar grandemente el desempeño y el rendimiento en el campeonato doméstico. Y viendo que está a solo 3 puntos por encima del quinto lugar, y sobre todo teniendo en cuenta que tiene un enfrentamiento directo contra el Como, y estoy hablando dentro de 15 días estará visitando al Como, y esta pudiera ser una oportunidad muy importante para el Como, para, digamos, sellar esta grandísima temporada que está realizando. Y sí, y si del cómo se tiene que hablar, y cómo vamos a hablar, cómo no vamos a hablar del cómo, valga la redundancia. Sí, porque el equipo de Cesc Fábregas está dibujando una temporada no solo soñada, sino una temporada haciendo lo que se esperaba que hicieran. Dar un pequeño paso, subir un escalón todavía más grande, porque si ya la temporada pasada irrumpieron terminando en el lugar número 10, esta temporada el objetivo era Europa. Y Europa estamos hablando no solo la Champions es el gran sueño, estamos hablando de Europa League, Conference League, pero el sueño era Europa. Estamos hablando de un equipo que está
está creciendo a pasos agigantados, sí, quizás un poco ayudado por los millones que se han invertido en el equipo, quizás ayudado también por figuras imprescindibles en el equipo como es Nico Paz, el jugador el jugador argentino que también tiene la nacionalidad española y que en este momento se ha convertido en pieza fundamental del dibujo táctico de Cesc Fábregas. Bien, la cosa fundamental que tiene el calendario del Como es esa doble semifinal de la Copa Italia contra el Inter. Es sobre todo importantísimo porque el Como está en lugares de la historia donde, digamos, no había estado. Y todo esto es un reto grandísimo para un equipo joven y esa carrera por la Champions League, creo que el Como junto a la Roma serían de los equipos quizás un poco más afectados por el calendario, ya que esta semifinal de ida y vuelta contra el Inter afectará sobre todo a partidos indirectamente, claro, a partidos del campeonato italiano, a partidos de la Serie A. Por ejemplo, el partido de ida se celebrará antes de la visita del Como a Cagliari. Y ya he hablado anteriormente de cuán difícil es jugar contra el Cagliari en casa, porque es un equipo que se encierra bien, es un equipo que defiende en bloque compacto. Y aunque sí, el Como es uno de esos pocos equipos italianos que está bien entrenado y bien preparado para enfrentar a un bloque bajo, a defensa cerrada. No es nunca para nada fácil enfrentar a equipos que se encierran de esta manera. Luego, el Como jugará dos partidos de local contra la Roma y contra el Pisa. Luego se irá a visitar al Udinese, luego recibirá al Inter en la Serie A como local, estará de local ante el Inter, mientras que luego, antes del partido de vuelta de la Copa Italia, tendrá que visitar al Sassuolo. Y justo después del partido de vuelta de la Copa Italia tendrá otra visita al Genoa. Y estamos hablando de prácticamente 3 partidos consecutivos jugando de visitante, 2 en la Serie A y uno en la Copa Italia. ¿Qué puedes hacer el Como? Bien, desde mi punto de vista, el Como tiene la capacidad, no creo que pueda llegarle para clasificarse para la Champions League. Depende si en estos 11 partidos todo les sale bien y pueden ganar muchísimos partidos, pero creo que el desgaste que pueda sufrir el equipo en estas eliminatorias de Copa Italia pudiera repercutir negativamente en la Serie A. Y bien, llegamos a la Juventus. Es importante porque voy a terminar aquí con la Juventus porque después está la Atalanta, pero que el Atalanta está todavía muchísimo más complicado porque el Atalanta tiene muchísimos más frentes abiertos, tiene la Copa de Italia todavía en competición, los octavos de final de la Champions League contra el Bayern. eh, Estamos hablando de la Atalanta que tiene un calendario y el calendario más complicado de los 5 contendientes a la carrera por la Champions League. Y esto, desde mi punto de vista, lo hace para ya comenzar en desventaja en cuanto a la exigencia, en cuanto a la concentración, porque el equipo estará concentrado en diferentes frentes, con diferentes frentes abiertos, y eso seguramente le hará perder puntos importantes en la Serie A. Ahora vamos a hablar de la Juventus.
Y ya para terminar, porque el video se está haciendo ya bastante largo, ya vamos por casi media hora y esto es, no queremos que los videos se vayan así tan largos porque si no después mi editor de videos me tira de los pelos. Bien, vamos allá. La Juventus tiene un calendario bastante asequible, diría, sobre todo porque tiene partidos como local y los partidos como visitante que tiene son partidos asequibles y sobre todo porque la Juventus desde ahora de ahora en adelante tiene 11 partidos todos de Serie A, 11 partidos que se convertirán en 11 finales y es algo a tener en cuenta. Porque se ha hablado en los últimos días, luego de esta racha de malos resultados de la Juventus, se ha hablado mucho del sistema de juego, se ha hablado mucho de la capacidad que tiene esta plantilla para mejorarse y sobre todo para obtener resultados o un rendimiento mucho más alto de lo que se ha visto en esta racha de resultados negativos. Yo les voy a ser bastante claro al respecto porque quizás en prensa, quizás en las redes sociales se tiende a criticar a veces excesivamente a los jugadores, a quien hace los fichajes, a la institución. Gracias a lo que sea, a los aficionados les doy las gracias que por el momento se está protegiendo y se está respaldando muchísimo a Luciano Spalletti, porque es lo que me espero de todos los aficionados de la Juventus, porque es un entrenador que ha venido a mejorar a la Juventus. Es un entrenador que ha cogido a una Juventus destruida psicológicamente, tácticamente, estratégicamente. Una Juventus que no se sabía que jugaba. Spalletti la ha resucitado prácticamente, la ha hecho suya, la ha transformado. Un equipo que ahora se nota la mano de Spalletti, un equipo que se ve, aparte de esta racha de resultados negativos, que quiero también recalcar, porque vale la pena hacerlo, que muchos de estos resultados negativos se han visto empañados, o no empañados, sino marcados por, digamos, episodios concretos. Estamos hablando del robo en San Siro contra el Inter. Estamos hablando después de los episodios de las tarjetas rojas y de las expulsiones. Estoy hablando de que la Juventus, a pesar de haber jugado en toda esta racha de partidos con resultados negativos, de haber jugado prácticamente el 50% de estos partidos en inferioridad numérica, se ha visto un equipo que no tiene ninguna intención de rendirse, que lucha con todo, con garra, para tratar de darle al aficionado y al club el puesto que se merece y sobre todo clasificarse para la Champions League, que no solo sería una inyección económica muy importante para el club, que le permitiría sobre todo afrontar el mercado de fichajes de verano con la intención de reforzar y de darle finalmente a Spalletti la Juventus que, o mejor dicho, iniciar a construir la Juventus de Spalletti, sino también que es una ventana para el prestigio, porque la Juventus es un equipo histórico, un equipo que su lugar es la Champions League, entre los mejores equipos de Europa, y esperando que la próxima temporada, con algunos retoques, sobre todo en defensa, en los laterales, y, y quizás algo de algún atacante, a menos que, como se está diciendo ahora, Vlahovic decida quedarse, porque se cuenta ahora para los últimos 11 partidos, Vlahovic se podría convertir en ese fichaje que necesita Spalletti, ese 9 diferente a lo que ya tiene.
y podría darle muchísimo a la Juventus y quién sabe si al final de temporada no se logra un acuerdo que le permita al jugador de mantenerse en la Juventus al menos por una o dos temporadas más, dependiendo siempre del salario y de todo lo que pueda venir en una eventual negociación. Bien, vamos a comentar un poco por arribita el calendario de la Juventus. Lo que le espera a la Juventus le espera primero el Pisa en casa, que aquí es descontado, aquí hay que ganar, aquí no hay que hacer lo posible y lo imposible por ganar ese partido contra el Pisa. Son 3 puntos que yo, desde mi punto de vista, lo doy por descontado, aunque sí, como dije, el Pisa es uno de esos equipos que al estar en la zona de peligro de la tabla de posiciones por el descenso puede dar quizás ese plus que un equipo que esté en mitad de tabla, en zona de nadie, no te da, porque quizás un equipo en media tabla ya tiene los deberes cumplidos. El Pisa es uno de esos equipos como el Cremonese, como Fiorentina, de los que hay que tener cuidado, sobre todo cuando se acercan las últimas fechas del campeonato. Luego del Pisa en casa irá a visitar el Udinese. Ya sabemos que la Juventus ha jugado bastante bien contra el Udinese en el partido de ida, pero bueno, fue en casa en la primera vuelta. Habrá que ver cómo se desenvuelve ahora jugando de visitante. Luego tenemos dos partidos de local, jugando contra el Sassuolo y recibiendo también al Genoa. Son 2 partidos contra el Sassuolo. Creo que la Juventus tiene grandes posibilidades de ganar, sobre todo porque jugamos en casa. Y luego está el Genoa, que sería otro partido también bastante asequible. Luego de estos 5 partidos, que yo diría que de estos 5 partidos, mejor dicho, de estos primeros 4 partidos, jugando 3 de local y uno de visitante, tratar de sacar los 4 partidos, o sea, 12 puntos de 12 posibles, tocaría ir a visitar al Atalanta, a Bérgamo. Tocaría ir a Bérgamo a visitar al Atalanta, y esto es importante porque el Atalanta es el directo perseguidor de la Juventus, y aunque habría que ver cómo se llega a ese partido, sobre todo por esos primeros 4 partidos que la Juventus tiene que definitivamente tratar de aprovechar para recuperar una buena dinámica. Luego del partido contra el Atalanta, toca recibir en casa al Bologna y luego ir a Milán a visitar a San Siro, a visitar al Milan. Otra vez a San Siro, a visitar al Milan. La última vez que fuimos a San Siro fue a visitar al Inter y salimos de ahí atracados, robados, sin billetera, sin zapatos, sin ropa, sin maletín, sin nada. Vamos a ver cómo va, porque esta serie de partidos, primero contra el Atalanta de visitante, luego contra el Bologna de local, luego contra el Milan de visitante, son 3 partidos que podrían determinar sobre todo cómo afrontará la Juventus los últimos 4 partidos, donde los últimos 4 partidos sería una cuesta abajo, porque la Juventus en esos últimos 4 partidos le tocaría enfrentar 2 de local y 2 de visitante. Los 2 de local serían contra el Verona y contra Fiorentina, que al paso que va en ese momento podría estar ya descendido, quién sabe. Y, y los 2 de visitantes es contra Lecce y contra el Torino. Ya sabemos que la última jornada contra el Torino, espero que no haya nada en juego, que la Juventus esté ya tranquilamente descansando en puestos de Champions, porque el derby contra el Torino es siempre difícil. Bien, este es el calendario, esto es lo que les queda a los 5 equipos que están en la lucha por las posiciones de Champions League. Vamos a ver qué deparan estos
últimos 11 partidos de la temporada, al menos en la Serie A, porque como ya vimos hay otros equipos que tienen varios frentes abiertos y tendrán mucho más desgaste. Bien, yo lo dejo aquí, los animo a que me dejen sus impresiones en la caja de comentarios. Les pido disculpas por el tamaño, la duración del video, porque se me ha ido de las manos, pero bien, era un argumento bastante amplio y que era muy difícil resumir en 10 o 15 minutos. Bien, nos vemos en próximos videos.